Ya. Bien, este día le vamos a dar sobre la teoría clásica de los test. En mi grupo nos ha tocado la teoría clásica de los test. Vamos al grupo número 4. Está constituido por Cueva Mejía Oscar, Lorenzo Contreras Denise, quienes habla Ortiz Rosa Gisela y Vega Marreño Grecia. Voy a empezar con una pequeña introducción del tema, algo chiquito para poder más o menos tener un poquito de énfasis del tema. Los test constituyen seguramente a estas alturas la tecnología más sofisticada de la que disponen los psicólogos para poder ejercer su profesión. Pero bueno, no es infrecuente que en la sociedad se identifique a los psicólogos con los test. Mayormente lo relacionan así, ¿no? Cuando hablan de test, lo relacionan con los psicólogos. Naturalmente, hay algunos psicólogos que usan los test más que otros. Esto es dependiendo la rama de su profesión o dependiendo también su forma de trabajar. Los test son muestras de conducta que nos permiten llevar a cabo inferencias relevantes sobre la conducta de las personas. Además, hay un énfasis, para hacer un énfasis, los test nacen con un afán de objetividad y justicia, para evaluar de esta manera a las personas por lo que valen y no caer con evaluaciones sesgadas, ya sea por discriminación de raza, de clase social, sexo, creencias. Entonces es muy importante para nosotros como psicólogos en un futuro evaluar a todas las personas por su mismo nivel, sin hacer ningún tipo de distinción. Vamos a pasar un poquito a la nota histórica, que es como cómo se dio los test desde un inicio. Si nos preguntamos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuándo aparecen los test por primera vez en la historia? Es algo que muchos quizás nos preguntamos y desconocemos. Bien, suele citarse hace 3000 años antes de Cristo, que se dio con unos test, que se hizo unas pruebas que hicieron los chinos a sus profesionales que querían evaluarlo para que sean oficiales, pues, ¿no? Después, en el año 1822 a 1911, se dan los test actuales que tienen sus orígenes más cercanos a las pruebas sensomotoras de Galton. Seguidamente, el primero en utilizar el término test mental es James McQueen. El primero fue quien utilizó el término test mental. Luego después, en el año 1916, Terman llevó a cabo la revisión Stanford Binet, utilizado por primera vez el cociente intelectual. Esto se hizo para expresar la máxima puntuación de las personas. La idea de cociente intelectual había sido propuesta originalmente por Stern, quien dividiendo la edad mental por la edad cronológica y multiplicándola por el resultado de 100 para evitar así de esta manera resultados decimales. De ahí en el año 1917, los test reciben otro gran impulso. Al parecer, los test colectivos alfa y beta a la raíz de la necesidad del ejército norteamericano. ¿Qué quiere decir con esto? Se realizó este test para reclutar rápidamente soldados por primera vez en la Guerra Mundial. El test alfa iba dirigido a la población general y el test beta a personas analfabetas que no podían o que no dominaban el inglés. Las pruebas tuvieron mucho éxito y terminada la guerra, las empresas y otras instituciones adoptaron de forma entusiasta el uso de test en distintas formas y en distintos menesteres. Bien, seguidamente la aparición de técnicas del análisis factorial supone así un gran avance en la construcción de los test, en la construcción y análisis de los test, permitiendo la aparición de la batería de los test. ¿Qué es la batería de los test? Esa batería permite medir las capacidades físicas, donde se puede sacar así de esta manera, distinguir un test laboral o un test de la personalidad. Bien. En 1941, no, perdón, en 1921, el psiquiatra Ruiso Rochard, propone su test proyectivo de manchas de tinta. Creo que escuchamos en clase un breve lo que el profesor explicó acerca de las manchas de tinta, donde decía que se ponía algunas imágenes de diferentes colores
con diferentes tonalidades para poder evaluar de esta manera distintos aspectos de la personalidad. No solo personalidad, sino también patologías. De esta manera se podía evaluar cuál era la capacidad de la persona a nivel personal, pues, ¿no? Está compuesto este test por 10 láminas que contienen manchas de tinta. Son 5 entre blanco y negro y son 5 aparte que son de color. De esta manera, la persona, mediante la forma en que interpreta las manchas, es que el psicólogo evalúa su tipo de personalidad. De ahí, bueno, tenemos ahora en la actualidad, pues, ¿no? Que en una encuesta reciente hecha en 6 países europeos, los test más utilizados por los psicólogos españoles fueron el 16 CPF, WISC, el WISE, el MMPI, Beck, Stay y el Rorschach, del que ya les hice una breve introducción acerca de qué se trata, Reven, Bender e ISRA. Bien, para hablarle un poquito de este tema de uno de los tests, voy a hablar un poquito del test de Reven. El test de Reven permite medir habilidades de pensamiento abstracto, habilidad para resolver problemas de capacidad intelectual, observación, analogías y razonamientos. Y se puntúa de 0 a 60, siendo 0 el puntaje más bajo y 60 el puntaje más máximo. Gracias. Continuando con la exposición, nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Por qué hace falta teorías en los test? Acabamos de escuchar a nuestra compañera que nos ha comentado un poco sobre la reseña histórica de cómo ha sido y cómo ha ido evolucionando los test a lo largo del tiempo. Pero no se ha hablado nada acerca de lo que son las teorías, el cual las teorías son muy importantes porque sin ellas no podría hacerse efectivo la construcción de las pruebas. Las teorías de los test son muy importantes y fundamentales a lo largo de nuestras carreras. En este curso, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de pruebas psicológicas. Quiere decir que para la construcción de una prueba tenemos que guiarnos de un modelo o una teoría psicológica. Sin teorías no podría existir la fiabilidad ni validez de los test, lo cual no podría ser tomado de manera rigurosa ni científica en las personas, ya que se sabe que los test son instrumentos de medida con el cual el psicólogo va a tomar decisiones de aspectos importantes de una persona. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver en esta oportunidad las teorías clásicas de los test, ¿no? Si bien es cierto que aquí predomina el enfoque clásico, tanto en la construcción como en el análisis de los test propios o mismos, pues, ¿no? Si bien es cierto, los psicólogos españoles, como comentó esta compañera, utilizaron 10 test de las cuales se trabajó bajo una óptica clásica. Dicho precedente dejó un dato que actualmente cada profesional no aplica esta evaluación como tal, pues, ¿no? Si bien es cierto, contamos con 10 test, de las cuales actualmente muchos conocerán algunos de ellos, que viene a ser el Waze o el Bender, o más que todo el conocido test de Raven. ¿No? Según Acosta en el 2011, nos menciona que la teoría clásica de los test es la teoría con la que empezó la psicometría. ¿No? El énfasis del modelo de la teoría clásica está puesto en lograr la exactitud de la medida o en su defecto la determinación precisa del error de medición. ¿No? Si bien es cierto, cada test lo que se va a enfocar es en medir, ¿no? En medir, si bien es cierto, como toda prueba, en una escala rigurosa. De igual forma, aquí estamos viendo una pequeña línea del tiempo, donde vamos a ver, digamos, 3 años primordiales en la evolución de los test como tal. Primero, comenzamos con Sperman, que es uno de los pioneros, ya que a raíz de su trabajo y mérito propio como tal, no, empieza a ganarse el adjetivo clásica. De igual forma, en el año 1950, Gilsen lleva a cabo la síntesis canónica del test como enfoque. Y por último, tanto Lord y Novick en el año 1968, en base a una publicación, quienes llevan a cabo una reformulación, ¿no? De la teoría clásica. De igual forma, ellos abren paso, ¿no? Al nuevo enfoque de la TRI, que viene a ser la teoría de la respuesta al ítem.
¿no? Si bien es cierto, aquí se viene luego, post-test, tal cual, se ve el enfoque clásico que se inició de un inicio, pero si bien es cierto, la evolución del test como tal va escalando y va evolucionando, donde en los próximos años se ve, digamos, una teoría adicional, que viene a ser la teoría de respuesta al ítem. Continuando, voy a hablar del modelo clásico lineal. El siguiente, por favor. Hablar del modelo lineal clásico de los test está basado básicamente en una teoría estadística, ¿no? Que describe la relación entre los puntajes observados en los test y los verdaderos puntajes de los individuos. Un ejemplo del modelo lineal clásico de los test es el análisis de los resultados de un examen escolar, por ejemplo, ¿no? Que determina la habilidad o conocimiento de un estudiante, ¿no? O ya sea, por ejemplo, en una maestría específica, ¿no? Otro ejemplo podría ser el uso de las pruebas psicológicas para evaluar la personalidad o quizás el estado también emocional de una persona. Un punto importante es, las cosas quizás no son tan sencillas, ¿no? El psicólogo, como cualquier otro profesional de otro campo, tiene que asegurarse que el instrumento, la batería que utilice, mida con precisión y con poco error. Todos estos instrumentos han de estar homologados, ¿no? Requieren algún indicador del grado de precisión con el que miden, ¿no? Los test, en este caso estamos hablando de los test, ¿no? Ya que apoyados en ellos, se toman decisiones muy importantes para la vida de las personas y, bueno, y también decisiones de manera general. El siguiente, por favor. Eh, Importante de notar que la teoría estadística se utiliza para analizar las puntuaciones de los test. Este modelo se basa en una idea de que la puntuación observada de un individuo en un test es igual a la verdadera puntuación del individuo más un error, ¿no? De medida. Este modelo asume que el error de medida es aleatorio y que tiene una distribución normal con media cero y varianza constante. El modelo lineal clásico es la base de todas las fórmulas clásicas utilizadas habitualmente por los psicólogos, ya que se valen de los test en su práctica profesional. El siguiente, por favor. Ahora, ¿qué propuso Sperman a principios del siglo XX, que ha tenido tanto éxito en la historia de la psicología? Sperman propone un modelo muy simple, un modelo de sentido común para las puntuaciones de las personas en los test. Y es lo que explicamos, que se trata del modelo lineal básico, que consiste en asumir que la puntuación que una persona obtiene en un test, que denominamos puntuación empírica, y que suele denominarse con la letra X, tal como le explicamos acá, está formada de dos componentes. Por un lado, la puntuación verdadera de la persona, ese test, ¿no? El T, ¿no? Y sea la que sea, y por otro lado hay un margen de error, ¿no? Este suele ser debido a muchas causas que no podemos controlar, que se nos escapan, ¿no? Y es ahí que explicamos la fórmula, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, ya culminamos. Pasaré a las conclusiones. Como conclusiones, podremos denotar que los test son muestras de conducta que permiten llevar a cabo inferencias relevantes sobre la conducta de las personas. El origen remoto de los test se da por el año 3000 a.C., donde los emperadores chinos, quienes mediante una prueba buscaban evaluar la competencia profesional de los oficiales. Las teorías de los test clásicos incluyen la teoría de la medición, la teoría de los errores de medición y la teoría de confiabilidad y validez. Y el modelo lineal clásico de los test permite obtener conclusiones sobre la relación lineal entre variables y predecir valores a partir de esta relación. Muchas gracias.